Bueno, existe una paradoja verdaderamente compleja en la psicología humana. Algo que desafía toda la lógica de nuestras aspiraciones. Ujú. A ver, imaginemos el escenario. Hay un deseo consciente, un deseo profundo de alcanzar una meta específica. Claro, como mejorar la salud física o conseguir ese ascenso laboral que se lleva buscando años. Exacto. O construir una relación de pareja que sea genuinamente sana. Entonces se traza un plan, todo parece ir por buen camino, el progreso es evidente, y de repente... Llega el momento crítico. Ahí está. Justo en ese instante en el que el objetivo está al alcance de la mano, pues surge una tendencia subconsciente e implacable a destruir todo ese progreso. Fíjate, es el equivalente psicológico a construir un castillo de naipes con una precisión milimétrica durante horas para, en el último segundo, dar un sóplido intencionado y derribarlo todo. Es que es frustrante. Bueno, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy el análisis se centra en diseccionar uno de los mecanismos más, diría yo, misteriosos de la mente, que es el autosabotaje o autoboicot. Y es un terreno fascinante, la verdad, porque nos pone cara a cara con nuestras propias contradicciones internas. Y creo que es importante dejar claro, desde ya, que el objetivo principal de este análisis no es en absoluto juzgar estas conductas. Claro, no se trata de decir qué mal lo estamos haciendo. No es etiquetarlas como fallos de carácter. La misión aquí es entender la arquitectura de estas trampas mentales. Queremos comprender por qué el cerebro las construye. Cómo operan a nivel biológico, ¿no? Eso es, a nivel puramente biológico y neuroquímico, y sobre todo, qué estrategias comprobadas por la ciencia existen para desactivar estos patrones. Es pasar de la culpa por sabotearnos a la curiosidad pura. Totalmente. Porque es muy fácil observar a alguien posponiendo un proyecto vital o arruinando una oportunidad y pensar, bueno, esto es simple pereza o una falta de disciplina monumental. O que en el fondo no lo quería tanto. Esa es la lectura más intuitiva que solemos hacer. Parece una cuestión de fuerza de voluntad, desde luego. Lo parece. Pero a ver si rascamos un poco la superficie clínica, descubrimos que etiquetar el autosabotaje de pereza es ignorar por completo la biología evolutiva que hay bajo el capó. ¿No es desgana, entonces? Para nada. Es un sofisticadísimo mecanismo de defensa inconsciente. Hay que partir de una base innegable. Y es que el cerebro humano no evolucionó para hacernos felices. Ni para alcanzar nuestro máximo potencial. Exacto. Evolucionó para garantizar nuestra supervivencia. Y claro, en el lenguaje del cerebro primitivo, la supervivencia es sinónimo de previsibilidad. O sea, lo conocido. Exacto. El sistema prefiere con creces mantenernos en la famosa zona de confort. Incluso si esa zona es un trabajo miserable o una relación tóxica. Porque lo conocido es seguro. Al fin y al cabo, ya sabemos cómo sobrevivir a ello, ¿no? Ahí le has dado. Y por el contrario, lo nuevo, aunque sea un éxito maravilloso, pues representa territorio inexplorado. Y eso, por definición evolutiva, es una amenaza letal. Madre mía, o sea, el cerebro prefiere una miseria conocida que una alegría por conocer. Literalmente. Y aquí es donde la neurobiología nos da el mapa exacto de lo que ocurre en fracciones de segundo. Hay un concepto muy revelador de Daniel Goleman que es el secuestro amigdalino. El famoso secuestro. Básicamente, cuando nos enfrentamos a ese desafío importante o estamos a punto de cruzar la línea de meta del éxito, la amígdala, que es nuestra central de alarmas en el cerebro, pues se dispara. Y se dispara con una contundencia física abrumadora. En ese secuestro, la amígdala detecta la novedad, ese ascenso o esa nueva pareja, como si fuera un depredador físico real acechando en la maleza. Un león en la oficina, vaya. Tal cual. En cuestión de milisegundos activa el eje hipotalámico, pituitario, adrenal. El eje HPA. Ese. Para visualizarlo, imaginemos que este eje es como la red de comunicaciones de emergencia de máxima prioridad del cuerpo. Manda una señal fulminante. Eso es. Inunda el sistema sanguíneo con hormonas del estrés, principalmente cortisol y adrenalina. Y aquí está el kit de la cuestión, el problema que genera el sabotaje. Esta inundación química tiene un efecto secundario devastador. Encargada de planificar a largo plazo, de la lógica, de evaluar consecuencias. Es la parte racional. Es como si el sistema de alarma de un edificio, por un error de calibración, detectara un repartidor de pizzas en el vestíbulo y decidiera bloquear todas las puertas. Sí, apagar la luz, activar los aspersores. Claro, y deja al equipo de seguridad totalmente ciego y fuera de juego. Es una imagen muy precisa de lo que ocurre a nivel neuronal.
Hay una disonancia entre la vía rápida del cerebro, que va directo a la amígdala para provocar una reacción de huida o lucha, y la vía lenta. Dentro del autosabotaje, la vía rápida toma el control absoluto. Antes de que puedas pensar, oye, este proyecto es increíble para mi carrera, la amígdala ya ha forzado la evitación. Y si miramos un poco las raíces psicológicas de esta hiperreactividad, encontramos que a menudo se forjan muy temprano. En la infancia, sí. Claro, nuestro autoconcepto, el relato interno sobre qué nivel de bienestar merecemos, se establece ahí. Hay una cita maravillosa de Walt Whitman en las fuentes que ilustra esto muy bien. Decía que el ser humano contiene multitudes. Qué gran verdad. Solemos operar bajo la ilusión de que somos una entidad con un único deseo coherente. Pero la realidad es que hay una división brutal entre nuestras ambiciones conscientes y esos impulsos subconscientes que solo buscan evitar la vulnerabilidad. Se generan los llamados guiones vitales. Si alguien creció interiorizando la creencia de que no es suficiente, por ejemplo, su subconsciente trabajará en la sombra para que la realidad externa encaje con esa creencia. Confirmar esa creencia dolorosa le resulta tranquilizador a la amígdala. Exacto, porque reafirma su modelo del mundo. Y esto nos lleva a un punto muy contraintuitivo de la literatura clínica: el miedo al éxito. Eso tiene tela porque culturalmente estamos programados para pensar que el gran fantasma es el fracaso, ¿no? El miedo a no dar la talla. Claro, pero triunfar de verdad asusta tanto o más que fracasar. Pensemos en las implicaciones reales de alcanzar una meta ambiciosa. Trae nuevas responsabilidades. Responsabilidades, te sitúa bajo un foco de mayores expectativas, exige mantener un rendimiento muy alto y, esto es clave, obliga a un cambio de identidad social. Claro, triunfar puede significar dejar atrás a tu grupo original, despertar envidias. Aislarte de tu círculo de apoyo. Para el cerebro primitivo, que depende de la tribu para sobrevivir, ese nivel de exposición activa todas las alarmas de peligro mortal. Es fascinante ese terror al cambio de estatus. Y viendo lo destructivo que puede ser este mecanismo, la pregunta es, bueno, ¿cómo se disfraza en nuestro día a día? Porque nadie se dice a sí mismo, voy a arruinar esto porque le tengo miedo al éxito. No, claro, se ponen máscaras muy sofisticadas. La más universal probablemente sea la procrastinación, seguido muy de cerca por el perfeccionismo. Sin duda. Y fíjate que es imperativo cambiar la óptica con la que juzgamos la procrastinación. La industria de la productividad nos ha vendido que es un problema de gestión del tiempo. Que te bajas una aplicación de bloqueo o te compras una agenda y listo. Exacto. Pero la evidencia clínica demuestra que es en el fondo un problema de gestión de la ansiedad y de regulación emocional. O sea, que al posponer una tarea importante, obtienes un alivio inmediato. Un chute de dopamina por evadir una emoción incómoda, ya sea el miedo a no ser capaz o la frustración. Y además, funciona como un escudo protector infalible para el ego. Claro. Si dejas un proyecto vital para la madrugada anterior a la entrega y sale mal, la mente tiene la salida perfecta. Se culpa a la falta de tiempo, no a la falta de capacidad. La excusa de oro. No es que me falte talento, es que no tuve tiempo. Y bueno, el perfeccionismo es el otro extremo de la misma cuerda, ¿no? Es la barrera ideal para no exponerse jamás, la famosa parálisis por análisis. El razonamiento es que si el trabajo nunca alcanza un estándar de perfección, que es imposible, pues nunca se termina. Y si nunca se termina, no sale a la luz. Por lo tanto, nunca puede ser juzgado, ni criticado, ni rechazado por nadie. Es una defensa preventiva de manual. Y la psicología va un paso más allá con el fenómeno este del self-handicapping, la autodiscapacidad. Sí, que es literalmente la creación activa de obstáculos en tu propio camino. Y hay dos tipos principales en las fuentes clínicas, la conductual y la declarada. La conductual es muy visible, ¿verdad? Sí, imagínate a alguien que sale a beber hasta las 3 de la mañana la noche antes de una entrevista importante. Madre mía. Y la declarada supongo que es más sutil. Es afirmar de manera preventiva que tienes síntomas de fatiga extrema, estrés o malestar físico antes del reto. Si lo analizas fríamente es una estrategia casi maquiavélica. Garantiza un escenario donde el ego nunca pierde. Nunca. Si fracasas, la culpa se externaliza. Obviamente no aprobé, tenía una migraña terrible. Claro, nadie rinde con resaca. Pero el giro verdaderamente perverso ocurre si, a pesar del obstáculo, se consigue el éxito. Ahí la autoestima experimenta una inflación brutal. El relato pasa a ser, soy tan brillante que he superado a todos estando al 20% de mi capacidad.
Una hiperprotección llevada al extremo. Y esta dinámica se entrelaza muchísimo con el síndrome del impostor, sobre todo en el trabajo. Totalmente. Esa sensación persistente de ser un fraude que va a ser descubierto lleva a rechazar oportunidades de crecimiento sistemáticamente. Claro, alguien con un currículum brillante evita postularse a un puesto de liderazgo por terror a no poder sostener esa imagen. Y se produce la profecía autocumplida. No avanzan y concluyen que el mercado está fatal, cuando ha sido su propio boicot el que ha tapiado la puerta. Y si nos vamos al terreno de las relaciones personales, la complejidad ya es máxima. Ahí entramos en patrones donde se generan conflictos de la nada en relaciones que van perfectamente bien. Alguien que tiene un miedo profundo al abandono por cosas del pasado se encuentra en un entorno de seguridad emocional. Y esa seguridad le resulta tan sospechosa que decide dinamitar la relación. Desde dentro y de forma controlada, sí. Prefieren ser el arquitecto de la ruptura y controlar los tiempos del dolor antes que arriesgarse a que les abandonen por sorpresa en el futuro. Lo que Freud llamaba la compulsión a la repetición. Recrear dinámicas de dolor conocidas genera mucha menos ansiedad a esa amígdala hiperactiva que la incertidumbre de la felicidad. Es fuerte. El cerebro prefiere un infierno predecible a un paraíso desconocido. Así es. Entonces, llegados a este punto, viendo que estamos lidiando con un sistema evolutivo desfasado, ¿estamos condenados a repetir este ciclo? ¿Hay alguna forma de actualizar este software? Fortunadamente, la neuroplasticidad juega a nuestro favor. Hay herramientas clínicas muy reales. El primer marco de referencia es el modelo de Gorski. Que se desarrolló originalmente para las adicciones, ¿no? Sí, para prevenir recaídas en adicciones severas, pero se aplica milimétricamente al autosabotaje. La premisa es que el sabotaje no es un evento aislado que ocurre de golpe. No es de la noche a la mañana. No, es el final de una larga cadena de pequeñas decisiones. Empieza con la negación del estrés y el aislamiento. Es como una línea de fichas de dominó. El golpe final ocurre porque semanas antes empezó a caer una ficha muy pequeñita. Exactamente. Semanas antes de arruinar un proyecto, la persona empieza a abandonar rutinas, deja el gimnasio, cancela eventos sociales, responde mal a correos normales. Entonces la clave no está en el momento de la crisis. Claro que no. Está en entrenar la capacidad de ver esas primeras fichas cayendo. Y para el momento crítico en sí hay un enfoque muy pragmático. La técnica del espacio de los 90 segundos. Buenísima. ¿Por qué exactamente 1 minuto y medio? Es una cuestión de limpieza química pura en el torrente sanguíneo. Cuando surge ese impulso repentino de, por ejemplo, comer impulsivamente o mandar un mensaje de ira, la recomendación es detenerse 90 segundos de reloj. Sin hacer nada. Sin hacer nada. Es el tiempo que tarda el cuerpo en metabolizar la oleada de hormonas del estrés. Si logras respirar y tolerar esa incomodidad sin alimentar los pensamientos, el pico hormonal decae. Y al disiparse el cortisol, la corteza prefrontal vuelve al mando. Eso es. Aceptación y compromiso, la terapia ACT, con la defusión cognitiva. Que propone un cambio radical en cómo nos relacionamos con el diálogo interno. Normalmente luchamos contra el pensamiento de vas a fracasar. Y luchar genera más ansiedad. Claro. La defusión enseña a observar esos pensamientos como simples construcciones lingüísticas, palabras en la mente. No son realidades absolutas. Es el sistema de seguridad haciendo un chequeo. Aprender a observar sin creértelo desactiva su poder. Y esto enlaza con los microobjetivos. Fundamentales para burlar el radar de la amígdala. Total. Si el objetivo es escribir un libro de 300 páginas, el cerebro entra en pánico. Pero si es escribir 100 palabras cada mañana, la amígdala ni se inmuta, no hay amenaza. Engañas al sistema y construyes autoeficacia. Ahora, si integramos todo esto, llegamos al factor preventivo más potente, la autocompasión de la doctora Kristin Neff. Aquí es donde mucha gente se pierde, porque se cree que la autocrítica feroz es necesaria para no ser mediocre. La cultura hipercompetitiva nos ha vendido eso, pero los datos demuestran lo contrario. La autocrítica es el combustible del autosabotaje. La usamos como ataque preventivo. Nos castigamos nosotros para que si el mundo nos critica, duela menos. Exacto. El modelo de Neff propone cambiar a ese juez interno por autoamabilidad, humanidad compartida y mindfulness. Y lo revolucionario es su impacto biológico. Hasta altera marcadores físicos del estrés, ¿no? Sí, aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca.
Es un marcador de que el sistema parasimpático, el del descanso, está operando bien. Tratarse con comprensión apaga el eje del estrés, literalmente. Frena el cortisol. Y permite que el cerebro racional recupere el control sin pánico. Es fascinante. Para sintetizar, el mensaje central es claro. El autosabotaje no significa que tengamos una moralidad débil ni que estemos rotos. Es solo una estrategia de supervivencia obsoleta. Totalmente. Y con conciencia, viendo las fichas caer, aplicando los 90 segundos, la autocompasión y los microobjetivos, se puede reescribir ese código. Lo cual nos deja una reflexión final muy potente para quien quiera explorar esto. Si nuestra mente tiene la energía, la astucia y la creatividad para construir estos laberintos y sabotearnos solo para sentirnos seguros, ¿Qué pasaría si usáramos todo eso a nuestro favor? convicción en nuestras capacidades. Queda la invitación a dejar de ser nuestro propio carcelero para convertirnos en nuestro mayor aliado. Una perspectiva reveladora para observar la próxima vez que sintamos la urgencia de posponer lo importante. Con esto cerramos el análisis de hoy. Hasta la próxima inmersión.